Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Versículo número 5, el Señor Jesús, sí, recuerde que está en un escenario bastante común, sí, está celebrando, sí, la Pascua con sus discípulos. Ya, sí, en muchas oportunidades durante esa cena, Jesús les había anunciado a cada uno de ellos, sí, que Él sería entregado. Pero también les había anticipado que Él tenía que partir y que ellos experimentarían, sí, de alguna manera, sí, la ausencia de su, en este caso, de su maestro, de su Señor. Jesús les había anunciado también allá en el capítulo número 14, en el versículo número 15, les había anunciado de manera, diríamos, inicial, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Si bien es cierto, ellos en ese momento no entendían la profundidad y la obra del Espíritu Santo en sus corazones, más adelante lo podrían comprobar. Cuando Jesús les anuncia por segunda vez en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número 7, donde les dice, os conviene que yo me vaya. Mi querido hermano, Jesús trata de anunciar que el Paracletos, como se lo conoce ya en otros términos, el ayudador, el consolador, esto es el Espíritu Santo, Él continuaría la obra que Jesús sí había dejado ya concluida. Jesús cumplió la obra de la redención, mientras que el Espíritu haría la obra del convencimiento de la primera obra de Jesús. Convencimiento para con el mundo, ya que el mundo tenía que ver el sacrificio de Jesús como algo sublime, como algo de suma importancia y vital para poder ser salvos. Muchos hombres, de hecho, han podido morir por 1001 formas, y algunos lo han hecho por causas muy nobles, pero sus obras han quedado en libros de historia. Solo la obra de Jesús se mantiene latente, solo su muerte se mantiene, diríamos, fresca en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Él mantiene latente, mantiene vivo el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Ahora, vamos a entrar a estudiar, a analizar este pasaje, porque quiero concentrarme del texto que hemos leído, lo que Jesús nos hace saber en el versículo número, si me acompaña nuevamente, por favor, verso número 7 al 8. Dice el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría, dice ahí, ¿a quiénes? No vendría a vosotros. Verso número 7, ¿sí? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo resulta o cómo se lleva a cabo este efecto? Bueno, retrocedamos en parte al capítulo número 14, por favor, y mire lo que dice el verso 15. Recordemos simplemente una enseñanza ya previamente dada en su debido momento. En Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, recuerde cómo y por qué el Señor nos otorgaría este precioso Consolador, hablando del Espíritu Santo. Y cuáles son también las demandas para poderle recibir. Verso número 15 nos dice el Señor, si me amáis, amén, si tú amas al Señor, ¿qué harás también de manera consecuente? Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas, me vas a obedecer. Amén. Queriéndolo simplificar. Si me amas, vas a obedecer mi palabra. Y continuamente dice el verso número 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esas son las condicionantes de Jesús para sus discípulos. Si usted ha dispuesto en su corazón amar a Jesús, seguir a Jesús, también dispondrá en su corazón el obedecerle.
De hecho, si usted, mi amado hermano, ¿verdad?, tiene a seres queridos que viven en su hogar, que viven junto a usted, ellos manifiestan, de hecho, con sus palabras que lo aman. Hasta podría decir que lo hacen de manera demostrativa, dándole un abrazo, dándole un beso, acariciándolo, diciéndole que para él es importante en su vida. Pero esto, si bien es cierto, estimula el amor en una relación de hogar, ¿sí?, o de un matrimonio, se complementa de manera eficaz cuando existe respeto, cuando existe, a la verdad, fidelidad, es decir, cuando se demuestra todo aquello que usted lo ha confesado con palabras. La obediencia va ligada al amor. Si hay amor, se obedece. Y si se está obedeciendo es porque usted tiene amor en su corazón. Estas dos pautas esenciales Jesús las reclama de sus discípulos para poder enviar, sí, la promesa del Espíritu Santo. Si me amas, me obedeces, y si me obedeces, yo me encargo de darte el Espíritu Santo de Dios. Seguidamente, cuando retomamos, por favor, el capítulo número 16, ¿por qué era necesario que el Espíritu Santo venga? Mucha gente piensa que el Espíritu de Dios solamente ha venido para poder, diríamos, guiar a la iglesia. Muchos mencionan que el Espíritu Santo sí, simplemente ha llegado a la iglesia para llenarla de poder. No digo que esto no sea cierto, es cierto, pero la obra esencial del Espíritu Santo son justamente las tres áreas que Jesús nos va a hacer saber en esta noche. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia para trabajar allá afuera en el mundo. Amén. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, sobre los discípulos de Jesús, para trabajar allá afuera, sí, de la iglesia, en el mundo. ¿De qué manera? El Espíritu Santo, mi amado hermano, según los ha hecho saber nuestro Salvador, dice la Biblia en el verso número 8 del capítulo 16, cuando Él venga, ¿qué hará como primera tarea? ¿Podría leerlo? Dice, convencerá al mundo de pecado. Primera gran obra del Espíritu Santo, el cual ha venido, sí, y reposa en los corazones de los discípulos de Jesús. La primera obra del Espíritu Santo, más allá de llenarnos o no de dones, sí, mi querido hermano, la primera y gran obra es convencer al mundo ¿de qué, mi querido hermano? De pecado. Él se encarga de redarguir el corazón del hombre para que reconozca su verdadera posición delante de Dios, para que pueda proceder al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no toca el corazón de un hombre, sí, mi amado hermano, usted podría predicar el Evangelio, diríamos las 24 horas, pero si Él no está obrando en quien lo está escuchando, vana resulta en ese sentido la promulgación del mensaje. No para usted, sino para la persona que lo está receptando. Yo he visto en más de una oportunidad que la gente a veces se desespera predicando de la palabra para que quien le oye, sí, venga arrepentido a los pies de Cristo. Y hasta que le insiste, le busca una forma, le busca otra. Si diríamos que utiliza un método, utiliza otro, le hace muecas, hace chistes, se ríe quien le escucha. Pero cuando le pregunta, ¿quiere recibir a Cristo? Él simplemente de manera indiferente dirá, no, en otra oportunidad. Y ahí, mi amado hermano, se frustra quien puede, diríamos decir, transmitir el mensaje a ver que ha pasado mucho tiempo y ha tratado de hacerlo, pero él no ha podido lograr su cometido. Y a la verdad, mi querido hermano, usted como pregonero del Evangelio, sí, déjeme hacerle saber simplemente que su labor no es la de convencer al hombre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Su labor, mi labor, es anunciar la palabra. Su labor es la de transmitir el mensaje al mundo. El Espíritu Santo es el que toma esa palabra
y permite abrir brecha en la mente cerrada, en el corazón endurecido, para ablandarlo, para poderlo dejar listo, para que se arrepienta y reciba al Salvador en su corazón. Quisiera, por favor, de manera complementaria, que me acompañara al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6. Venga conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Jesús anunció, versículo número 63 en adelante. De hecho, venga desde el 60, quisiera sí que usted se involucrara un poquito más en el texto. ¿Ya lo tiene? Mire, Jesús estaba en un escenario bastante grande, con mucha audiencia, predicando la palabra. Y mire, verso 60. Al oírlas, es decir, el mensaje, muchos de sus discípulos dijeron, hablando del mensaje que Jesús hablaba, dura es esta palabra, es decir, qué difícil que resulta poder aceptarla. Eso significa dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, es decir, como yo les predico, ustedes se sienten ofendidos o se sienten de alguna manera acosados por esta palabra. Versículo número 62. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu, y comienza a desnudar este asunto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, y vamos a entrar en detalle, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, aquí hay una clave encerrada. La palabra de Dios muchas veces no puede ser, diríamos, bien recibida porque tiene un origen. Es de origen espiritual. Y como fruto produce vida. Pero ¿cómo ha de aceptar alguien carnal la palabra que es espiritual? ¿Acaso no sería como tratar de unir el agua con qué? Con el aceite. No se puede. Por eso es que el Espíritu de Dios debe de preparar, debe de dejar listo el corazón para que la palabra que es espiritual pueda ser asimilada por un hombre carnal. Solamente cuando la obra del Espíritu Santo ingrese en el corazón, podrá ese individuo ser receptivo a la palabra espiritual para que pueda surtir en efecto en él un cambio espiritual también. Mi querido hermano, complemento lo dicho con lo que dice el versículo número 63 al 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son, ¿qué dice? Vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué, mi amado hermano? Si Jesús, el gran proclamador, el experto, diríamos así, el mejor, diríamos didascalo, que es un término que utilizan en la pedagogía, el mejor enseñador, el mejor pedagogo, el que tiene la estrategia más sabia, que podría manejar cualquier hombre sobre la tierra, predicaba la palabra, pero aún así, muchos que le oían no venían arrepentidos. ¿A dónde? A sus pies. ¿Por qué? Porque solamente cuando el Espíritu trata con el corazón, Él podrá crear en ese corazón el reconocimiento y la aceptación del Evangelio. ¿Qué es lo que también quiero dejar en claro en esta noche? No depende de usted ser salvo, depende de la obra del Espíritu
Santo. Muchos de pronto en orgullo o con un vano orgullo dicen, no, si yo entiendo perfectamente. Mi amado amigo, tú puedes entender todo lo que tú quieras de la Biblia, pero la Biblia entendida en tu vida no sirve para nada. Si solamente la entiendes por medio de la lógica o la razón, la palabra no puede generar en ti un cambio. Solo cuando la Biblia es asimilada por medio del Espíritu, y eso no de ti, sino de Dios, mi amado hermano, esa palabra podrá llegar a transformarte. Si tú piensas que eres tú el que está demorando, sí, en ese sentido la aceptación de esta palabra, pues déjame decirte que estás equivocado. Es que todavía el Espíritu Santo está trabajando contigo y Él está esperando el momento en el que te va a redarguir, en el que te va a tocar, en el que te va de alguna manera a abrir el entendimiento para que veas con claridad, sí, la misericordia de Dios en tu corazón. Dice la Biblia, y quisiera por favor de manera adicional que me acompañara a la primera carta del apóstol San Pedro. Venga conmigo, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Dice el Señor, versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 7. Hace saber la palabra, para vosotros, hablando de los que han creído, ¿sí? Para vosotros, pues, los que creéis, mira, ¿qué significa Jesús para usted y para mí? Para los que han creído, Él es precioso. Ahora, ¿quién nos ha hecho asimilar que Cristo es lo más maravilloso en nuestra vida? Su Espíritu. ¿Qué ha hecho el Espíritu en nosotros? Ha puesto en nuestro corazón, sí, el creer en Él. Adicionalmente, ese mismo texto revela lo opuesto. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué dice la Escritura? La cabeza del ángulo o la piedra principal, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mi querido hermano, Jesús explica de una manera muy esencial por qué y cómo el Espíritu Santo hará la obra en la humanidad cuando nos hace saber en el verso 8 que Él cuando venga convencerá al mundo de pecado. Si me acompaña por favor al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, ahora en el versículo número 9, Jesús nos explica esta primera parte. ¿Lo tiene? Leo nuevamente del verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Toda persona, y mire hasta dónde nos expone el Señor, que no cree en Jesús, está en pecado. Toda persona que no ha aceptado el sacrificio de Jesús en esa cruz y lo ha hecho suyo en su corazón, en su vida, vive en pecado y por ende camina en muerte. Penosamente, si usted piensa que porque está viviendo de una manera normal, cumpliendo sus obligaciones, usted está bien con Dios,
mi querido amigo, penosamente hoy le descubro la verdad para usted, sí, y para todo aquel que escucha. Mi querido amigo, el Señor, si no ha reinado en su corazón, usted está viviendo en pecado. Hay una naturaleza pecaminosa que desde el momento en que usted fue engendrado, también se engendró en su corazón. Solo Cristo puede quitar esa vieja naturaleza e implantar una nueva forma de vida. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Seguidamente, también dice la Biblia que el Espíritu Santo hace una segunda labor en los hombres. La primera, recuerda, es convencer al mundo de pecado. También la obra del Espíritu es convencer al mundo ¿de qué? De justicia. Esta justicia nada tiene que ver con la justicia de los hombres, sino con la justa, o diríamos el justo juicio de Dios sobre la humanidad. Una cosa es que la ley humana te diga que eres inocente, cuando a la verdad Dios, o bajo el concepto de Dios, Él te tenga todavía como culpable. ¿Cuánta gente no compra de hecho la justicia y sabiendo que ha cometido una falta, igual por dinero obtiene el beneficio de la libertad? Pero Dios no podrá ser sobornado. Dios no podrá ser comprado. Así la ley te dé un certificado de que eres inocente. Si en la mira de Dios eres culpable, nadie podrá cambiar esa sentencia. El hombre, en primera instancia, como le había aclarado, es pecador si no tiene, a Cristo Jesús como Salvador. Y si el hombre está en pecado, por la justicia de Dios, ese hombre vive en condenación. El Espíritu Santo convencerá también, pues recuerde esto, al hombre, también en cuanto a la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos esencialmente? Cuando vamos, por favor, al versículo número 10, en primera instancia del capítulo 16, dice el Señor, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué implicaba que Jesús vaya al Padre? Mi amado hermano, si Jesús se levantaba de los muertos, entonces el Padre había aceptado el sacrificio de la cruz. Y con esa acción, el hombre quedaba de alguna manera, limpio ante Dios de toda ofensa. Cuando vamos, por favor, acompáñeme a la carta de los Romanos. Venga conmigo al capítulo número 5. Veamos de qué se trata. Carta a los Romanos, capítulo número 5. De hecho, como prefacio en ese capítulo, usted encontrará que se nos dice resultados de la justificación. Usted, me imagino que en algún momento, sobre todo con sus hijos, ante una falta de ellos a la escuela o al colegio, le demandó, que le justifique ¿qué cosa? La falta. Si fue por razones de salud, usted envía un documento por medio de un médico para que éste justifique la inasistencia, ¿verdad? En este caso de su representado. Pero ¿quién podrá darle un documento a Dios donde pueda llegar a decirle, Señor, perdóname por todo lo que yo hice ante ti? Perdóname por las 1001 ofensas que te he hecho durante toda mi vida. ¿Quién podrá justificar eso? Solo Jesucristo. Pero es el Espíritu Santo el único que podría a ti convencerte de que creas en ese justificativo. Hay quienes dicen que en su mano o en su poder está el justificativo de ser alguien en la vida. Hay quienes dicen, y logran de alguna manera autoconvencerse ellos o a otros de que por medio de sus méritos y sus logros ellos han salido adelante.
y desconocen o de alguna manera se aferran a desconocer a Dios, que ha sido quien a la verdad les ha hecho prosperar. Mis queridos hermanos, en Romanos capítulo número 5, la Biblia es clara. Verso número 1. Justificados. ¿Por qué acto, mi querido hermano? Esto no es por obras, es por la fe, por el creer en aquel, mi amado hermano, que a la verdad de pronto puede ser que no le veas, pero que es real y existe en esta tierra. Pues dice ahí, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si a ti la culpa te deja o no te deja dormir, pero a la verdad solo aquel que puede sentir la obra del Espíritu Santo y reconocer él que ha hecho lo malo delante de Dios y pide perdón, podrá dormir tranquilo. A no ser que tenga una conciencia cauterizada, a no ser que tenga un corazón tan endurecido, tan encallecido, que más allá de lo que pueda llegar a hacer a su prójimo o aún a sus seres queridos, haciendo daño, pueda así dormir, diríamos plácidamente. Aquel que siente realmente que ha ofendido a alguien, sabrá muy bien que él no podrá tener paz hasta que Dios sea el que le proporcione esa tranquilidad. El Espíritu Santo hará esa obra. ¿Cuál? Él nos conducirá al sacrificio de Jesús y hará las paces por nosotros para con Dios. Y nosotros aceptaremos esa paz, no por lo que hayamos podido hacer, sino simplemente, como lo dice el texto, por la fe, creyendo que Él ha hecho la obra y que yo estoy limpio de pecado. Yo le pregunto, ¿usted tiene algún documento de que Dios lo ha perdonado? Usted posee, diríamos, ante un notario, legalmente formalizado su perdón. Usted podría de alguna manera decir, yo estoy seguro. Y yo le digo, a ver, si tan seguro está, demuéstremelo. Muchos estamos seguros de que Cristo nos ha salvado, de que Cristo nos ha limpiado. La pregunta es, ¿cómo poder tener la evidencia de esa limpieza y de ese perdón? No hay penosamente, o no hay humanamente cómo demostrarlo. Esto es algo que se acepta y se recibe por la fe depositada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mi querido hermano, parece un acto de locura, parece un acto de no creer, pero por la fe caminamos, por la fe vivimos, por ella andamos y por ella seremos también redimidos. Mi querido hermano, la Biblia nos sigue diciendo en este precioso capítulo de Romanos, capítulo 5, adicionalmente, por favor, verso número 9. ¿Qué hará la obra del Espíritu Santo cuando nos convencerá también de justicia? Verso 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, eso es en el sacrificio, por él seremos, ¿qué cosa? Salvos ¿de qué? De la ira. Y eso habla de la tercera obra del Espíritu Santo. ¿Cuál? Juan, capítulo número 16, versículo número 11, también nos hace saber la palabra del Señor que cuando Él venga convencerá al mundo también ¿de qué? Del juicio, dice el verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra de Cristo, mi querido hermano, ha dejado sin poder y sin autoridad al príncipe de este mundo. Cuando Jesús, mi querido hermano, fue recibido en el cielo, el Espíritu Santo selló el documento, por así decirlo, y con esa labor, todo ha sido
consumado. El hombre ha sido salvado y el hombre ahora tiene acceso al trono de la gracia, mientras que Satanás tiene acceso al infierno por la eternidad. Mi querido hermano, dice la Biblia, y yo quisiera por favor en primera instancia que me acompañara a una epístola del apóstol San Pablo. Venga conmigo. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, ¿lo tiene? Versículo número 9 al 10, en primera instancia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, póngale asunto a esto, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué primeramente pasa con la obra de Jesús? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora, quiero explicar en parte este pasaje bíblico. Cuando se lee en Juan capítulo 16, que también el Espíritu Santo ha de obrar para poder también establecer, decía el versículo número 11, que el Espíritu Santo ha de venir para convencer al mundo también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Usted debe de entender que ese príncipe tenía un poder sobre la humanidad. ¿Cuál era ese poder? La muerte. El hombre, antes de que cayera en pecado, gozaba en Dios de la vida eterna. Pero una vez que se introdujo el pecado, el príncipe de este mundo se adueñó de esa gracia que antes el hombre la tenía y la revertió en desgracia por medio de la muerte. Cuando vamos a la Escritura en Romanos capítulo número 6, primeramente lo que nos hace saber la Escritura es que Cristo ya no morirá. La muerte no se enseñoreará más de él. Verso número 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Y dice ahí, por todas. Mas en cuanto vive para Dios, ahora Cristo para Dios vive. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos el desenlace final para el príncipe de este mundo. Acompáñeme por favor al último libro de la Biblia. En el libro de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Libro de Apocalipsis, capítulo número 20. En el versículo número 10 se establece el desenlace final para aquel que nos ha acechado toda la vida. Dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue, ¿qué dice la Escritura? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué será de ellos? Serán atormentados día y noche. ¿Y por cuánto tiempo? En Juan capítulo 16, el Señor pues en la parte del versículo número 11 nos dice
que de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso número 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice el Señor? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso número 14, ¿podría leerlo? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados hermanos, el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia para poder ser en nosotros simplemente un transmisor de lo que Dios y de lo que nuestro Salvador ha planificado en los cielos para este mundo, para la humanidad. Usted y yo somos responsables de transmitir ese mensaje. Él es quien te hace saber si una vida estará o no pasando por aflicción. Él es el que tomará la palabra y podrá hablarle a la necesidad de la gente en el momento de angustia. Él no solamente, mi amado hermano, ha venido para llenarte de dones y para que tú puedas ser de pronto un utensilio en las manos de Dios para hacer milagros. Él ha venido de manera esencial para usarte a ti, para que lleves un mensaje primeramente, anunciándole al hombre que se arrepienta. Seguidamente, que ese hombre arrepentido acepte a Cristo para que pueda ser justificado. Y por último, para que pueda ser librado del justo juicio de Dios en el día en que Dios juzgará a los hombres, y a toda la raza humana, aún por sus secretos. Mis amados hermanos, la obra del Espíritu Santo es real. Dice la Biblia, y por favor acompáñame al libro de Hechos, quisiera que leyeras conmigo este último versículo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo hace saber a la iglesia lo siguiente. En el capítulo número 2, para aquellos que anhelan no solamente la salvación, sino también el poder ser usados por Dios por su Espíritu, Hechos 2, versículo número 38 nos termina diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Podrías leer esa parte conmigo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes más? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ti es el Espíritu, pero para que lo uses en medio de la gente que no conoce el plan de salvación de nuestro Dios. Sé un instrumento en las manos de Dios. Permítele, mi querido hermano, que Dios te use para que puedas ir en pos de aquellos que están perdidos. Él puede convencer al mundo de pecado. Tú solo no podrás hacer absolutamente nada, pero con el Espíritu de tu parte podrás ser un conquistador de almas. Te asombras por lo que hizo un hombre llamado Pablo en su tiempo,
¿cuánto Dios no podrá hacer contigo? Porque el mismo Dios y el mismo Espíritu de Pablo es el mismo Dios que está contigo y el mismo Espíritu que ahora también te guía y puede ser de gran luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Amados hermanos, en esta noche glorifiquemos a nuestro Dios y anhelemos siempre la obra del Espíritu en la iglesia, en el mundo, en el hogar, en todo lugar, para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amantísimo Padre Celestial, la obra del Espíritu Santo